Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas otro sábado más a Hope Home, nuestra iglesia adventista virtual. Llega ese momento del año donde las flores vuelven a resurgir de su descanso y llenar nuestro mundo de color. Sí, así es, llega la primavera. Dios nos dice que nos volvamos a Él, y si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras gotas de lluvia que caen en primavera. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir las buenas noticias con otras personas. Recuerda que Jesús viene pronto y quiere que tú y yo estemos junto a Él. Maranata, el Señor viene. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? Sí. Muy bien. Pues, comencemos. Enfoque misionero. Cada tarde en San Martín, una ciudad de Trinidad y Tobago, Magdalena se paraba afuera de la farmacia esperando a que su padre la recogiera después de la escuela. A veces debía esperar más de una hora. Observaba a todas las personas que entraban y salían de la farmacia y se preguntaba si esas personas amaban a Jesús. Una tarde, cuando Magdalena subió al coche, le hizo una pregunta a su padre. «Mucha gente viene a la farmacia», dijo. ¿Puedo compartir con ellos algún folleto misionero? Él se puso feliz al oír que su hija quería compartir a Jesús con otras personas. «Sí, está bien», dijo él. Su papá encontró algunos folletos sobre el amor de Jesús y, al día siguiente, Magdalena los puso en su mochila para ir a la escuela. Después de la escuela, ofreció los folletos a las personas afuera de la farmacia. «Hola, ¿cómo estás?», dijo ella. ¿Puedo compartir con usted este folleto sobre el amor de Jesús? Todos aceptaron el folleto. Nadie lo rechazó. Cuando su padre llegó a recogerla, ella, feliz, le contó que había entregado todos los folletos. Magdalena llevó más folletos el día siguiente. Cuando se lo terminaron, su padre imprimió más copias en casa. Magdalena notó que un dentista pasaba todas las tardes por la farmacia, de camino hacia su oficina. Todas las tardes, ella le entregaba un folleto y él siempre lo recibía. Magdalena le habló a su padre acerca del dentista. «Papito, ¿puedo hablarte de Jesús?», preguntó. Su padre conocía al dentista. «Sí, no hay problema», dijo él. Al día siguiente, Magdalena lo estaba esperando cuando el dentista apareció. «¿Tiene usted a Jesús en su vida?», preguntó. El dentista se sorprendió con la pregunta. Él no había leído los folletos que la niña le había dado. «He oído sobre Jesús, pero no creo en él», dijo el dentista. A Magdalena le entristeció oír eso. «¿Tiene tiempo para oír una historia bíblica?», dijo. Una vez más, el hombre no pudo rechazar la oferta y la invitó a ir a su oficina al día siguiente. Su padre le dio permiso a Magdalena para ir a la oficina del dentista. Esa noche, Magdalena le pidió a su papá algunos versículos sobre Jesús para compartirlos, y tenía un pedido más. «El dentista no tiene una Biblia», dijo. «¿Puedo regalarle una?». Su padre encontró una Biblia nueva. El dentista le agradeció cuando Magdalena le dio su Biblia la siguiente tarde. El mes siguiente, Magdalena fue todos los días a la oficina del dentista después de la escuela. Ella y el dentista leían juntos la Biblia y hablaban sobre las historias. Lentamente, el dentista comenzó a creer en Jesús. Así que Magdalena invitó a su nuevo amigo a la iglesia el próximo sábado.
Sí, tengo tiempo, dijo él. Puedo ir. Magdalena, entusiasmada, le contó la noticia a su padre cuando la recogió. Invité al dentista a ir a la iglesia conmigo y dijo que sí, dijo ella. El sábado, Magdalena, su mamá y su papá recogieron al dentista camino a la iglesia. Su hija es maravillosa, dijo el dentista a sus padres. Antes, yo no sabía nada de Jesús, pero ahora lo conozco. Magdalena se convirtió en una verdadera misionera cuando compartió los folletos con el dentista y le habló de Jesús. Ella quiere pasar el resto de su vida compartiendo a Jesús con otros. Momentos musicales. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Hola, hola mis hermanos, un saludo para todos. Una vez más, contento de estar con vosotros para compartir una lección más. Estamos ya en la lección número 8. Estamos estudiando en este trimestre acerca de los pactos. Y hoy vamos a hablar sobre la ley del pacto, el papel que tiene la ley en el pacto. Y para estudiar esta lección tengo dos colaboradores míos, dos participantes que cada mes están apoyándome con este proyecto de compartir la lección a nuestros hermanos en la isla, de la Iglesia de Ingenio, nuestro querido hermano Lucio. Gracias, Lucio. Un saludo. Gracias a ustedes por invitarnos. Saludos para todos. Feliz sábado. Gracias, gracias. Y también de la Iglesia de Las Palmas, nuestro querido hermano Abel. Un saludo, Abel. Gracias a ti por lo mismo, por invitarme. Y un saludo para todos, deseándoles feliz sábado y que Dios los bendiga muchísimo. Muy bien, pues vamos a iniciar con la oración en esta hora. Vamos a pedir a Abel que nos dirija en oración para iniciar con nuestro programa y con nuestros comentarios de la escuela sabática. Adelante, Abel.
Bien, oramos. Padre Santo que estás en el cielo, te queremos agradecer porque ahora podemos abrir tu palabra. Gracias por la lección de escuela sabática que hemos podido estudiar durante toda esta semana. Y ahora, Señor, que queremos pues comentarla, esclarecerla, aplicarla a nuestras vidas, te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos ayude tanto al pastor como a Lucio como a mí, para que podamos hacer una exposición clara de lo que realmente tú nos has, los mensajes que tú nos has dado a través de ella. Te quiero pedir que tú también bendigas a las personas que escuchan este programa, que tu palabra sea el pan de vida que necesitan sus corazones y que cada día nos podamos parecer más a Jesús. Gracias por la ley que nos has dado. Ayúdanos a andar en ella como Jesús anduvo en la tierra. Y te quiero pedir, Señor, que nos acompañes en estos momentos. Que tu Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros y nuestra familia. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a entrar ya en materia. La lección número 8 de nuestro trimestre nos habla concretamente acerca de la ley de Dios, ¿sí? La ley y el pacto. Ese es nuestro estudio de esta semana. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que contaros sobre la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a repasar juntos lo que es el texto de esta semana, nuestro texto de memoria. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué interesante texto, hablando acerca de la ley y el pacto. Muy bien, pues nuestra lección de esta semana tiene 3 objetivos concretos. Vamos a analizar cada uno de ellos durante la lección, durante los comentarios que hagamos juntos. La primera sección tiene que ver con un análisis de la ley de Dios y su lugar en el pacto del Sinaí. En segundo lugar, vamos a referirnos a el sentir un profundo amor a Dios para ser guiados en el camino de los mandamientos. Y en tercer lugar, el tercer y último objetivo es enseñar cómo la ley de Dios constituye una parte importante y fundamental del pacto. Este es el tercer objetivo de la lección, que es importantísimo. ¿Sí? El papel, la función, la parte importante de la ley en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Esos serían los 3 grandes objetivos de la lección. Y la lección la hemos dividido también en 3 partes. Y es que el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí pretendía ser un ejemplo de la gracia de Dios para todos los que entrarán en contacto con su pueblo, para los que entraran en contacto con su pueblo. Es decir, que Dios siempre ha tenido una forma de salvar a los seres humanos. No es que en el Antiguo Testamento fuese de forma legal o por la ley la salvación y que en el Nuevo Testamento es por gracia. No es así. Dios ha tenido un evangelio que es eterno, y ese evangelio eterno significa que Dios siempre ha tenido una misma manera de salvar al hombre. Y hoy vamos a hablar de ese pacto que es un pacto eterno y que ese pacto siempre ha sido por gracia, pero que evidentemente la gracia no sustituye la ley de Dios. Así que vamos a hablar de 3 puntos concretamente durante el estudio de esta lección. En primer lugar, vamos a hablar de la elección de Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? En segundo lugar, vamos a hablar de la ley dentro del pacto. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la estabilidad de la ley. Hay que recordar que el pacto definía la relación de Israel con Dios. Y pues lo importante ahora es analizar cuál era el papel de la ley dentro de ese pacto. Así que vamos a entrar ya en materia y vamos a ir analizando cada una de nuestras secciones de estudio. Vamos a analizar la primera sección. En esta primera sección participan tanto Lucio como Abel. Hay 2 preguntitas aquí. En esta primera sección tiene que ver con la elección de Israel, ¿sí? La elección de Israel. Y aquí hay alguna pregunta, una pregunta para nuestro querido hermano Lucio, ¿sí? ¿Para qué eligió Dios a Israel? ¿Para redimirlo mientras que todos los demás fueran elegidos para el rechazo y la perdición? ¿O fueron elegidos para ser vehículos que ofrecieran al mundo lo que se les había ofrecido a ellos? ¿Cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender
las respuestas a estas preguntas? Interesante. Vamos a entrar entonces ya a hacer el primer análisis. Adelante, mi querido amigo Lucio. Muy bien, con gusto, ¿no? La verdad que sí, la pregunta es muy interesante. La respuesta casi que se eterniza porque fuera de la Biblia no hay respuestas a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios eligió a Israel? No era Israel una nación poderosa desde el punto de vista militar, ni económico, ni siquiera a nivel de población. Era un grupo pequeño, ¿no? Es verdad que había crecido cuando se multiplicaron, cuando estuvieron en Egipto, pero salvo eso, era una nación pobre. Al ser esclavos durante tantos años, nunca se preocuparon de armarse, ni económicamente, ni militarmente. Así que fuera de la Biblia no hay respuesta. Hay una tradición judía que dice que quizás Dios llamó a otros pueblos antes, pero rechazaron. Pero eso no tiene apoyo bíblico. Y en el mundo secular tampoco hay apoyo a esa idea, ¿no? Esa tradición que algunos creen que Israel fue elegida por Dios porque otros pueblos antes rechazaron a Dios, ¿no? Entonces, la única respuesta la deberíamos encontrar en la Biblia, porque Claro, fuera de la Biblia no hay respuestas, ¿no? claro. Entonces, tenemos algunos versículos que nos ayudan, que están en Deuteronomio, dos de ellos, o uno para ser más concreto, lo voy a leer. Deuteronomio 7, del 6 al 8, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el versículo 7 añade, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido o os ha escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Aquí ya tenemos una primera respuesta, podríamos decir, ¿no? Quizás la más fundamental, porque, o mejor dicho, dos. En primer lugar, dice el versículo 7, que Israel era el pueblo más insignificante. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? No había, ni siquiera desde el punto de vista ética o moral, había algo importante en Israel como para que Dios los escogiera, ¿no? Pero, dice el versículo 10, sino que Jehová os escogió por amor y porque quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Así que el pacto de Dios con Israel es un pacto de la gracia, como usted decía antes, ¿no? Es un pacto de amor. En el libro de Éxodo encontramos también algunas respuestas más, algún apoyo bíblico. Por ejemplo, dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, que Dios no escogió al pueblo de Israel simplemente para favorecerlos, sino porque Dios quería que fuera una nación santa, un reino de sacerdotes, dice el libro de Deuteronomio, como vimos antes. Hay otro texto muy interesante en Isaías 56, 7, que dice, y yo os llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sí? Aquí hay que recalcar esta última frase, ¿no? Para todos los pueblos. Así que, como se dijo antes en la introducción, todos aquellos pueblos que tuvieran contacto, ¿no?, con Israel tendrían que recibir la bendición de Dios. Incluso el profeta Isaías tiene otro texto más muy interesante. En Isaías 46, versículo 7, dice así el versículo. Comienza con la palabra dice, precisamente, ¿no? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea que Israel fue escogido por Dios por amor, por misericordia, pero con el propósito de que fueran un canal, una luz de bendición para otros pueblos. Era
el mensajero que Dios había escogido. No había nada de especial en ellos, ¿no? Si Jesús, dice el libro de Hebreos, en el versículo que aparece ahí en el capítulo 2, murió por todos, la salvación es para todos. No era solamente para el pueblo de Israel. Por eso en la pregunta que nos plantean aquí, que si Dios los escogió para redimirlos y en cambio para rechazar a todos los demás, pues no es verdadera la pregunta. La respuesta es que no, que Dios nos escogió a todos porque Cristo murió por todos. No podía ser de otra manera, ¿no? Porque también nosotros, como dice la escuela sabática, somos la contraparte moderna del pacto, ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, también se nos dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es más, dice Elena White, que nosotros somos los depositarios de la verdad presente. Es decir, el Señor nos escogió para que predicáramos el mensaje de los 3 ángeles, que dice el libro de Apocalipsis que es el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que resumiendo este apartado, fuera de la Biblia no hay respuesta de por qué Dios ha escogido a Israel. De hecho, todavía la ciencia sigue indagando, ¿no? Buscando algunos argumentos, no ha encontrado. En la Biblia lo encontramos en que es un pacto de amor, ¿sí? No había nada especial, era el pueblo más insignificante, pero Dios quería continuar con su plan de redención. No nos olvidemos que estamos inmersos en el gran conflicto. Y entonces, en esa idea es en la que se mueve Dios, en el sentido de la cosmovisión, que es el que tenemos nosotros como adventistas, ¿no? Creemos que todo lo que sucede afecta al cosmos, al universo, no solamente aquí a la Tierra, y mucho menos solamente al pueblo de Israel como un grupito pequeño, ¿no? Dios los escogió para que ellos fueran una luz, para que su casa fuera una casa de oración para todos los pueblos, para que la gracia de Dios alcanzara a todos aquellos que tuvieran comunión o relación con el pueblo de Israel. Y nosotros hoy, como contraparte, tenemos exactamente la misma misión del pacto. El Señor nos escogió para que seamos participantes de su redención aquí en la tierra. Esa es la idea de él. Muy bien, muy bien. O sea que la elección no era para convertirlo en un club exclusivo. No era un club para atesorar promesas de redención, no. Es, como le llamaste tú en Éxodo 19:6, un reino de sacerdotes y gente santa, llamados para proclamar el mensaje de redención al mundo. Es decir, con un tremendo sentido de propósito, ¿correcto? Gracias, mi buen amigo. Creo que es una respuesta muy bien, un buen desarrollo. Gracias. Dios quiere que nosotros ahora como iglesia seamos también ese vehículo para que otros puedan conocer la redención en Jesucristo, ¿verdad? Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces ahora con otra preguntita que está en este mismo apartado, en esta misma primera sección. Hay una preguntita muy interesante que tiene que ver con la ley, ¿sí? Hay que recordar que la ley fue dada en el Sinaí y el punto es cuán estrecho es el vínculo entre el pacto y la ley. Cuán básica es la ley para el pacto, ¿sí? En Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que, a ver, ¿cuál es el vínculo entre el pacto y la ley? ¿Y cuán básico es esto con respecto a los estudios que tienen que ver con el pacto? Adelante, a ver. Bien, hay que tener claro que la ley de Dios siempre existió, solo que en el Sinaí fue proclamada de forma escrita. Como bien dice ese texto, Dios la proclamó de una forma escrita en 2 tablas de piedra. Y hay un texto también que reafirma eso, dando incluso algún detalle más, que está en Éxodo capítulo 31, versículo 18, donde dice, y dijo Dios a Moisés, y dio Dios a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Hay que tener en cuenta que en una relación de pacto, en una relación de compromiso, las 2 partes realmente se tienen que comprometer. Hay unos límites para cada una de las partes. Si yo trabajase en un despacho de abogados, por ejemplo,
Y realmente, pues probablemente nos dividiríamos el trabajo y diríamos, tú vas a llevar casos penales, casos mercantiles, y yo voy a llevar pues casos de derecho matrimonial y de derecho de sucesiones. Lo normal es que si viene alguien y va a traer un caso mercantil, no lo voy a coger yo, se lo voy a dar a la otra persona, porque ese es el pacto que hemos hecho. Hay unos límites. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo mismo. Hay un compromiso por ambas partes. Dios se compromete a proteger a su pueblo. Dios se compromete a guiarnos como parte de su pueblo. Dios se compromete a ser nuestro Dios. Pero realmente, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar mi parte. Hay algo que es interesante. La ley de Dios siempre existió, vuelvo a lo mismo. Cuando Caín mata a su hermano, Dios desaprueba el acto. Primero, porque en el acto de adoración de Caín había idolatría, prohibido por la ley de Dios. Y porque, en segundo lugar, la muerte de Abel era un homicidio también prohibido por la ley. Cuando Abraham dice que su mujer es su hermana y el rey de Egipto casi la toma y Dios interviene para que no lo haga, hay una mentira. Es verdad que eran hermanos porque eran parientes, pero primaba el parentesco del matrimonio. Ahí hubo una mentira, pero también hubo casi un adulterio, de manera que Dios no lo permitió, pero eso era pecado. La ley existía, pero Dios en un momento determinado dijo, basta ya de transmisión oral, hay que hacerlo por escrito. Y es muy curioso que cuando Dios introduce la ley en el pacto, en primer lugar no se la cuenta a Moisés para que la escriba, como le contó el resto de las leyes y que él escribió en un libro. La Biblia nos dice en esos dos textos que Dios se la dio en tablas de piedra. Si Dios lo hubiera dado en pergamino o en papiros, probablemente la ley estaba llamada a desaparecer con el tiempo. El material de la ley, la piedra, habla de la durabilidad de la ley. Y por otra parte, tenemos que considerar que la ley no fue inspirada por Dios a Moisés y Moisés la escribió. Dios la escribió directamente. Era un documento tan sagrado que Dios no permitió que fuese redactado con palabras humanas, sino que la Biblia nos dice, el texto que yo he leído, que Dios la dio a Moisés en tablas de piedra escritas por su propio dedo. De manera que esa ley Dios la introduce en el pacto como parte de nuestra conducta, que luego en la escuela sabática se habla de ello, ya se desarrollará más tarde, supongo, cuando Jesús incluso la resume en la parte del viernes, habla de eso, donde él dice que la ley se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo, puesto que los primeros 4 mandamientos regulan mi relación con Dios y los 6 mandamientos restantes mi relación con los demás seres humanos. De forma que esos son los límites. Nosotros debemos buscar el camino de la ley, no para salvarnos, sino porque son los límites que hay en esa relación de pacto. Y por supuesto, Dios también tiene unos límites hacia nosotros, o se ha puesto unos límites. A pesar de nuestra imperfección, nos sigue considerando su pueblo, nos sigue protegiendo, nos sigue guiando, sus ángeles nos siguen acampando alrededor de nosotros, etcétera, etcétera. Pero nuestra norma de conducta debe ser la ley, porque esa es la norma que Dios introdujo en tablas de piedra y escritas por su propio dedo. Muy bien, gracias. Entonces ahí hemos visto la vinculación que tenemos entre la ley y el pacto. Y ahora sí vamos a entrar ya a la segunda sección que habla muy concretamente. Esta segunda sección habla concretamente de la ley dentro del pacto. Ya, de hecho, ya hemos comenzado a hablar de la ley y qué bueno que ya Abel nos ha respondido algunas cosas allí en esa sección. Pero hay más cosas que tenemos que dialogar sobre esta segunda sección que tiene que ver con la ley dentro del pacto. Y esta sección es para Lucio. ¿Por qué supones que Dios le brindó tantas instrucciones a Israel? ¿En qué sentido estas instrucciones eran para su bien? Es decir, la ley de Dios, las instrucciones que están allí en la ley de Dios son instrucciones de Dios para nuestro bien. Sería interesante desarrollar el propósito de la ley en ese sentido. Adelante, Lucio. Muy bien.
Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque a lo largo de la historia y todavía hoy, una parte del mundo cristiano se debate, ¿no? Entre si la ley, si vivimos bajo la gracia, ¿qué pinta la ley? Si Dios es un Dios de amor y de gracia, necesitamos la ley. ¿Era necesario que la ley estuviera dentro del pacto? ¿No sobra? Nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Como cristianos, como miembros del pueblo de Dios, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia. Entonces, el mismo que dio la gracia, también dio la ley, porque iba a quitar una y dejar la otra. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la ley era necesario que estuviera dentro del pacto. Quisiera ilustrar este apartado con un ejemplo. Imaginemos que tomamos un piso en alquiler y con opción a compra. Eso es muy normal hoy en el mundo en el que vivimos. En España es así. Tú pagas alquiler durante un tiempo y cuando llega el tiempo estipulado ya tienes que optar. Ejerces la opción de compra o no. Si no la ejerces, todo lo que has dado lo pierdes. Si la ejerces, entonces ya te hace dueño de la propiedad. Si nos quedamos solamente con esto, que hay dos partes que pagan un alquiler, parece que la otra quedaría fuera, ¿no? Entonces, para eso se fija un contrato. Y en el contrato se establece una serie de estipulaciones o de cláusulas. ¿Cómo sabemos que hemos dejado de pagar el alquiler? Porque nos lo dice el contrato, ¿sí? Hay unas cláusulas, estipulaciones que dicen que desde el momento que tú dejes de pagar el alquiler, pues probablemente o no se te renueva o se te presenta una demanda de desahucio. Si llegado el vencimiento del alquiler, tú no ejerces la opción de compra, pierdes el derecho a adquirir la propiedad. ¿Pero quién lo dice? Lo dice el contrato, porque ahí están las reglas y las estipulaciones. Bueno, el contrato sería el pacto que Dios hizo con nosotros. Y esas reglas, esas estipulaciones, esas cláusulas, serían la ley de Dios. Entonces, el propósito de la ley es guiarnos a Dios. Si no estuviera la ley, Dios sabe que, aunque el pacto es un pacto de gracia, para nosotros es imposible cumplir el pacto a menos que andemos con Cristo. Y para andar con Cristo tenemos que andar en su ley. Porque el apóstol Pablo dice que la ley es nuestro tutor, nuestro pedagogo, nuestro ayo, nuestra guía. De hecho, el término ley en sentido etimológico proviene del hebreo Torah, que significa enseñanza, reglas, camino a seguir, ¿no? Entonces, el propósito de la ley es guiarnos a hacer la voluntad de Dios, a caminar con Cristo. Y si cumplimos la ley, estamos caminando con Cristo y por tanto vamos a ser beneficiarios del pacto de Dios. Es un pacto de gracia y un pacto de redención. Los judíos lo tenían claro, ¿no? Aunque ellos tristemente, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no lo cumplieron, ¿sí? Porque ellos no creyeron o no anduvieron en el pacto por fe, sino conforme a la ley de las obras. Ahora, dice el libro de un texto que aparece aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, que había un propósito para el pueblo de Dios en relación con la ley. Dice el versículo, estos dos versículos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, la clave está aquí para ser prósperos. Segunda de Crónicas 20:20, ¿no? Creen en Dios y estarás seguro. Cree en los profetas y serás prosperado. Nos puede parecer excesivo, ¿verdad? Que Dios le diera tantas reglas, como se pregunta aquí en la escuela sabática, ¿no?
al pueblo de Israel? ¿Eran excesivas? ¿Tenían algún propósito? No, porque para los judíos la ley, la Torá, era algo más allá del decálogo. Había leyes de sanidad, había leyes sobre el consejo de régimen alimenticio, leyes sociales sobre la esclavitud, leyes económicas, ¿sí? Había leyes para todos, pero el propósito era que el pueblo no se perdiera. Mientras estuvieran en la ley de Dios, no solamente iban a ser prósperos, sino que iban a poder cumplir el pacto. Y aquí volvemos, al igual que en la primera sección, a la contraparte moderna del pacto, que somos nosotros. También nosotros, como miembros del pueblo remanente, del remanente fiel del tiempo del fin, no solamente tenemos la luz mayor, que son las Sagradas Escrituras, sino que tenemos esas otras reglas, esas otras enseñanzas que nos dio Dios, que son los testimonios de Elena White. Y tenemos un abanico amplio de testimonios, ¿no? De consejos que Dios nos da a través de su profeta, para que también nosotros podamos andar conforme a la voluntad de Dios, es decir, cumplir el pacto, que es lo que el Señor desea, no solamente para los israelitas, sino también para nosotros y para toda la humanidad. Esa es un poco la explicación de esta sección. Muy bien, muy bien. Excelente. Has ampliado la concepción que hay entre lo que es la ley, el decálogo y la Torá como enseñanza más completa, ¿no? Ya que Israel tenía, pues no solamente la ley moral, los 10 mandamientos, sino leyes de la salud, leyes civiles, para que garanticen la armonía entre todo el pueblo, incluso las leyes ceremoniales que también fueron escritas por Moisés mismo. Interesante todo lo que nos has explicado, muy bien. Vamos a la tercera sección y la última, que es la que va a desarrollar entonces Abel. Esta sección tiene que ver con la estabilidad de la ley, ¿sí? Esta sección es súper interesante porque vamos a ver también, vamos a continuar analizando, sobre la ley de Dios y su función para nosotros. Dice, la presencia de la ley divina en relación del pacto. ¿Qué verdad nos enseña acerca de la naturaleza intrínseca de Dios? Malaquías 3:6, Santiago 1:7. Si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué la incluyó como parte del pacto? Una sección muy interesante. Aquí quizás también conviene volver a analizar el tema de la gracia, el tema de la ley y el tema del pacto. ¿Sí? ¿Por qué? No, si la ley no nos salva, ¿por qué la incluyó dentro del pacto el Señor? Bueno, Abel, trabájanos esta sección, por favor. Bien. Tenemos que tener en cuenta que el texto de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Realmente Dios no es un Dios de cambio. Dios no tiene dos maneras de salvar. Ni en el Antiguo Testamento, como bien dijiste tú antes, no hay una forma de salvar y en el Nuevo Testamento otra. En el Antiguo Testamento la forma de salvar es a través de la gracia simbolizada en el cordero, en el macho cabrío que se mataba, que se sacrificaba en el altar por los pecados del pueblo o los de la familia cuando era una familia que lo llevaba, lo cual no los dejaba exentos de la ley de los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo ya ha muerto, yo no tengo que recordar que va a venir un Mesías, sino que ya ha venido. De manera que el apóstol Pablo nos dice que Dios no cambia. Dios sería injusto si tuviese una forma de salvar en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios eterno. La ley de Dios refleja su carácter y el carácter de Dios siempre ha sido el mismo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que la ley no se puede cambiar. El mismo Jesús en Mateo 5, 17 y 18 no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Es decir, que realmente Jesús no invalidó absolutamente nada de eso. Ahora bien, ¿cuál es la función de la ley? ¿Por qué Dios no ha quitado la ley? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20, hay un texto que es muy interesante, donde dice que nadie
que todos somos justificados delante de Dios por medio de la gracia y no por la ley. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la ley? El papel de la ley es conducirnos precisamente a buscar la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 24, hay un texto que antes el hermano Lucio citaba, y a mí me parece que ese texto tiene algunas cosas que son interesantes. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Perdón, un segundo. Gálatas, a ver. ¿Dónde no es? Gálatas capítulo 3, dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que el hombre sea justificado por la fe. Ese es el papel de la ley. Y el apóstol Pablo también dirá que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que realmente ¿por qué existe la ley? Ya hemos dicho antes que la ley que regula mi relación con Dios, mi relación con los seres humanos. Y Jesús dijo, lo que hagáis a uno de mis hermanos, a mí lo hicisteis. Es decir, lo que es supremo en la ley es el amor a Dios, reflejado en Dios mismo, en nuestra relación hacia Dios o en la relación hacia nuestros hermanos. Cuando yo no cumplo la ley, ¿qué pasa? Mi relación con Dios se daña, se pierde. Y yo me siento pecador, me siento perdido. Cuando yo soy pecador, me separo de Dios. Adán y Eva se separaron de Dios, se escondieron. Cuando yo me miro en la ley, ¿qué hago? Me veo pecador. Y cuando yo me veo pecador, ¿en quién puedo buscar redención? En Cristo. La gracia, Dios la da a través de Cristo y yo la acepto mediante la fe. Por eso el apóstol Pablo dirá en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no de vosotros, porque donde Dios dice, y no por obras para que nadie presuma, para que nadie se gloríe. Dice, mas somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, lo que me salva es la gracia. Ese es el regalo de Dios. Mediante la fe en el sacrificio de Cristo, yo la acepto. Y yo, una vez que acepto eso, he sido creado para buenas obras, para amar a mis hermanos, para no matar, para no mentir, para no cometer adulterio, para adorar a Dios en el día y de la forma que Él ha determinado, para no faltarle el respeto, etcétera, etcétera. Realmente, la ley es esa norma de conducta. Por eso está en el pacto. Y la función de la ley es determinar, es como un termómetro, cómo está mi relación con Dios. Yo miro la ley y veo que mi relación con Dios no es 10. Hay 10 mandamientos. En el colegio se ponen las notas del 1 al 10. Veo que mi relación con Dios no es el 10. Quizás sea el 9, el 8, el 7 o el 4. No lo sé. Cada uno debe de mirarla. Y una vez que yo veo que mi relación con Dios no está bien, ¿a quién voy? A Cristo para restaurarla. Es decir, la ley me señala que yo soy pecador y que tengo que buscar la gracia de Dios por medio de Cristo para ser redimido del pecado. Si realmente la ley no existiera, ¿por qué Dios no la quitó? Si no existiera la ley, no existiría el pecado y no sería necesaria la gracia de Dios. Luego, eso es todo un camino. Y el camino es ese. Yo me veo pecador, busco la gracia, Dios me salva. Es decir, una vez que yo me veo pecador, soy justificado. La ley es el ayo para llevarme a Cristo a fin de que el hombre sea justificado por la fe. Por eso Dios no quitó la ley. Y la ley debiera ser nuestra norma de conducta en esta tierra, como también lo será en el cielo, donde el profeta Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. O el profeta Habacuc cuando dice la iniquidad no se levantará 2 veces. Es decir, que realmente Dios va a tener sus normas también en el cielo, como las tiene aquí, son las mismas, solo que allá pues podremos con la ayuda de Dios ser fieles y no se levantará 2 veces el pecado. Así que esa es la función de la ley y que Dios nos ayude para que realmente nuestra norma de conducta sea esa y esa ley nos lleve a Cristo. Muy bien, gracias. Yo lo concibo de esta manera. A ver, número 1, el propósito, la función de la ley
sería como un espejo. Ese sería el primero. Y un espejo, su función es enseñarme dónde está mi mancha. Pero el espejo no tiene una función limpiadora. El espejo solamente lo que hace es señalar mi falta. Y por eso bien lo que dices, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ahí tenemos la primera función, el primer propósito, la función de lupa, perdón, de espejo. La segunda es función de lupa. La primera función de espejo, señalar el pecado. Y la otra función de lupa, que es que engrandecer el pecado. Pablo lo dice en Romanos 7, de tal manera que el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Quiere decir, la función de lupa es que al existir la ley y al verme en el espejo de la ley, y magnifica el pecado, lo magnifica de tal manera que yo pueda sentirme mal por el pecado que estoy practicando. Así que la primera función espejo, enseñarme el pecado; función lupa, engrandecer el pecado. Y cuando yo lo veo grande, grande el pecado, entonces es cuando despierta mi conciencia y voy a Jesús para que entonces, Gálatas 3:24, el propósito de la ley es llevarme a Jesús a fin de ser justificado por medio de la fe. Y su gracia allí nos cubre. Muy bien, gracias. A ver, creo que lo has desarrollado todo muy bien. Y bueno, estamos comentando, son añadiduras que estamos haciendo. Gracias. Vamos a la conclusión de nuestro estudio de este sábado sobre la lección de escuela sabática. Y quizás hay un resumen que me gustaría considerar para concluir la lección. Dice, la ley de Dios constituía una parte fundamental del pacto, aunque era un auténtico pacto de gracia. No obstante, la gracia nunca anula la necesidad de la ley. Al contrario, la ley es un medio por el cual la gracia se manifiesta y se expresa en la vida de quienes la reciben. Así que, bien dice Pablo en Romanos 3:31, que por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que la confirmamos. Gracias a Dios que tenemos esa ley divina que escrita en el corazón y no en tablas de piedra, hace que nuestra obediencia sea natural y que prácticamente la obedecemos por su gracia. Al sentirnos redimidos, al sentirnos salvados, entonces vivimos una vida de obediencia por amor al Señor. Por eso dice que el amor es lo que nos constriñe a vivir una vida de obediencia. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Muy bien, vamos a concluir. Lucio, quisieras dirigirnos en oración para concluir nuestro estudio, por favor. Bien. Oremos. Querido y hermoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias precisamente porque tú eres el Dios de la gracia, de la misericordia, del amor. De no ser por la gracia de Jesús, que cada día es derramada sobre nosotros desde el santuario, el pecado ya nos hubiese destruido aquí en la tierra. Y te damos gracias, Señor, porque también tú nos has hecho depositarios de esta hermosa verdad que está en tu palabra y que muchos cristianos no conocen o mal conocen o no profesan adecuadamente. Y queremos ser tus voceros, tus misioneros. Queremos ser, Señor, tus canales de comunicación y de bendición aquí en la tierra para que este mensaje pueda llegar a las personas tal y como está escrito en tu palabra. Que nos ayudes también como miembros del pacto a poder cumplirlos. Como dice el comentario bíblico, que podamos sentir el amor de Cristo en nuestros corazones. Que podamos también, Señor, sentir el deseo de agradarte andando en tus caminos. Y que mientras andamos en tus caminos y nos hacemos beneficiarios de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, podamos salpicar a los que están a nuestro lado, para que también ellos se vean beneficiados, atraídos y con el deseo de andar en tus caminos y de ingresar en tu pueblo. Bendice a tu iglesia aquí en las islas. Gracias por el regreso a los templos nuevamente, porque el coronavirus ha descendido de una manera bastante importante. Y ahora deseamos, Señor, volver a retomar todos aquellos proyectos, todas aquellas cosas que teníamos programados un año atrás, quizás un poco más, y queremos hacerlo guiados, movidos e impulsados por tu Santo Espíritu. Que nos acompañes en el día de hoy y que sean, Señor, nuestras actividades de agrado ante tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Lucio. Dios los bendiga.
Y saludamos a nuestros hermanos allá en vecindario, nuestros hermanos de Telde, nuestros hermanos de Ingenio, de Tamaraceite y también nuestros hermanos de Las Palmas. Dios nos bendiga y nos despedimos. Gracias por todo y que tengan un feliz sábado. Igualmente. Igualmente, feliz sábado para todos. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Un hombre pequeño con un corazón grande. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 19, versículo 8 que dice: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. El mensaje es: muestro el amor de Dios cuando corrijo lo que hago mal. ¿Alguna vez fuiste a un desfile o a un partido de fútbol y no podías alcanzar a ver bien? Tal vez tu papá te subió sobre sus hombros. Si es así, comprenderás cómo se sentía Zaqueo cuando se quedó atascado al final de la multitud. Zaqueo vivía en Jericó. Tenía una de las casas más grandes y mejores de la ciudad. Tenía lo mejor de todo porque era un hombre muy rico. Pero nadie lo quería porque estafaba a la gente y se quedaba con su dinero. Todos lo sabían, pero nadie podía hacer nada al respecto. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos para los romanos. A los romanos no les importaba lo que hicieran mientras les dieran el dinero exacto por los impuestos. Así que Zaqueo le decía a la gente que sus impuestos habían subido, cobraba más de lo que debía y se quedaba con la diferencia. Un día Zaqueo oyó que Jesús estaba yendo a Jericó. Había escuchado hablar mucho acerca de Jesús. Había escuchado cómo Jesús había sanado a los enfermos, los cojos y los ciegos. Y algunos decían que había resucitado a alguien de los muertos. Todas esas cosas hacían que Jesús fuese un hombre diferente. Y Zaqueo quería verlo. También había rumores de que Jesús comía con los publicanos y los recaudadores de impuestos, que había ido a la casa de un cobrador de impuestos llamado Leví Mateo y que su amistad con el maestro lo había hecho uno de sus seguidores más cercanos. La gente no dejaba de hablar de Jesús y Zaqueo se preguntaba: ¿tendrá Jesús algo para decirme a mí? Todos lo decían. Jesús verdaderamente estaba llegando a Jericó. Entonces Zaqueo, decidido a verlo, cerró su oficina y salió a la calle. La calle estaba llena de gente. Era inútil. La gente se amontonaba más y más. Zaqueo trataba de saltar para ver por sobre sus cabezas, pero no había caso. Era demasiado bajo y nadie le permitiría abrirse camino. Pero él estaba decidido. No se daría por vencido. Tenía que ver a Jesús. Zaqueo miró hacia ambos lados de la calle. Vio un árbol grande y añejo. ¿Podría treparse a él? Los hombres adultos no se trepaban a los árboles, pero no había otra manera de poder verlo. Así que se subió. Se sentó en una rama gruesa y se puso a mirar hacia la calle que estaba abajo. Jesús estaba yendo en esa dirección. Cuando Jesús llegó hasta el árbol, se detuvo y levantó la vista. Vio a Zaqueo y sonrió. Toda la multitud también se detuvo. Miraron hacia arriba y vieron a Zaqueo. Zaqueo, desciende. Hoy voy a ir a tu casa, dijo Jesús para que todos pudiesen escuchar. Zaqueo casi no podía creer lo que le estaba sucediendo. ¿Jesús iba a ir a su casa? Nunca nadie había ido a su casa. Se bajó del árbol, deslizándose rápidamente y tomó la delantera. El gentío se hizo a un lado, pero la gente comenzó a hablar entre dientes. ¿Cómo es que Jesús puede ser el huésped de un pecador?, se preguntaban en voz alta. Zaqueo se irguió y dijo: Señor, daré la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si estafé a alguien, le devolveré 4 veces tanto. Jesús miró a Zaqueo, luego contempló a la multitud que refunfuñaba y lo criticaba. Jesús afirmó: Hoy ha venido la salvación a esta casa.
Esta es la razón de la venida del Hijo del Hombre, buscar y salvar a los perdidos. Zaqueo cambió cuando conoció a Jesús. Confesó las cosas que había hecho mal y trató de corregirlas. Trataba mejor a los demás. Les demostró que amar a Jesús lo ayudó a entender las cosas. Eso también te ayudará a ti. Momentos musicales. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Momentos de oración.
Un saludo, queridos hermanos. Una vez más me place dirigirme a vosotros. Estamos terminando la semana de oración. Esta semana de oración que ha sido desarrollada en todo el país. Y hoy es el último tema. Me place poder dirigirme a todos y predicarles este mensaje. Quiero invitarte a orar conmigo para que el Señor pueda bendecirnos. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, gracias porque tenemos la seguridad de que tú estarás con nosotros en la presentación de este mensaje. Danos tu bendición, Padre, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a predicarles la misión. La misión que es la predicación del Evangelio. Ese es el tema que tengo preparado para vosotros hoy. Voy a predicarles en base a Hechos, el libro que ha sido de estudio de esta semana. Pero esta vez vamos a revisar el Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que le concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir este palabrero. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy este tema lo he dividido en 5 partes. En primer lugar, vamos a hablarles de la ciudad, un lugar donde Pablo estuvo allí. Vamos a hablar de un pueblo, la gente que vivía allí. Vamos a hablar del personaje central, el predicador, en este caso Saulo de Tarso.
En cuarto lugar, vamos a hablar del mensaje que él transmite. Y en quinto lugar, los resultados después de la predicación que Pablo presenta. Bueno, vamos al primer asunto, un lugar. El lugar donde se desarrollan los hechos es en Atenas, la antigua Ática, la capital de la Grecia moderna, Atenas. Y en aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, era una ciudad muy importante. Era considerada como el centro universitario del mundo. Es decir, los jóvenes en aquellos tiempos, su gran aspiración era ir a estudiar a la Universidad de Atenas porque era la principal ciudad de aquellos tiempos. Recuerden que en aquellos tiempos Atenas se caracterizaba por ser la cuna de grandes hombres célebres, entre ellos Platón, Aristóteles, Sócrates, Pericles, Hipócrates, en fin, tantos hombres que fueron famosos por ser padres de las ciencias, como por ejemplo Hipócrates, el padre de la medicina, o los grandes filósofos que he mencionado. También Atenas en aquel tiempo era considerada el gran centro del paganismo, ya que habían cantidad de deidades en la ciudad y muchas veces estas deidades estaban representadas por esculturas y por pintura. Así que la ciudad era realmente un centro de arte prácticamente. Era hermosa por sus grandes santuarios, hermosa por sus figuras escultóricas y porque la ciudad en sí era una ciudad preciosa. Todavía hoy quedan vestigios de la belleza que fue Atenas en los tiempos del apóstol Pablo. Bueno, vamos ahora a analizar el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la gente que vivía allí, el pueblo, un pueblo, los atenienses como Pablo les llama. Ese es el gentilicio que utiliza Pablo para referirse a los habitantes que vivían en Atenas. ¿Cómo era la gente que vivía en Atenas? En primer lugar, era una población mixta, como todas las grandes metrópolis de hoy. Hay, la verdad, una población donde hay muchos extranjeros. La verdad es que por la inmigración prácticamente todas las grandes ciudades capitales de Europa están llenas de inmigrantes, de tal manera que la población es una población heterogénea, totalmente mixta. Por otro lado, Pablo cuando se dirige a ellos les dice que son, en todo observo que sois muy religiosos, por no decir que pues eran medio paganos, ¿verdad? O muy paganos, o idólatras. Pero claro, Pablo más bien utiliza la expresión más educada, en todo observo que sois muy religiosos. Por otro lado, eran muy intelectuales, ya que el texto bíblico nos dice que los atenienses les gustaba escuchar y oír cosas nuevas. Es decir, que cuando llegaba un personaje importante en el área de las ciencias, de las filosofías, a ellos les gustaba escuchar. Por esa razón, cuando Pablo lo escucharon hablar, incluso estuvieron dispuestos a llevarlo al Areópago, que era el centro de convenciones más importante, donde llevaban a todos los grandes oradores. Y por otra parte, como dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Por otra parte, habían por lo menos dos grandes escuelas de estudio. Estaban los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos estaban fundados por un tal Epicuro y generalmente se reunían en la plaza principal de Atenas. Ahí se podía observar el grupo de seguidores con su maestro siempre enseñándoles. Los epicuros tenían una idea de que Dios era el creador, pero que Dios hizo y luego abandonó. Y que este mundo está fuera de control porque Dios seguramente existe, pero estará en algún punto lejano del universo, pero que prácticamente este mundo ha crecido tanto que está fuera de control. Por otro lado, los epicúreos decían que ciertamente Dios creó, pero que finalmente Dios abandonó y que prácticamente pues Dios está lejos de nosotros. Por otro lado, ellos tenían la idea, eran quizás un poco liberales porque decían que lo importante es el placer del momento, olvidándose de la posibilidad de un juicio, que el juicio prácticamente
era un invento de los seres humanos a fin de que estos aprendan a vivir en armonía por temor al juicio. Así que así eran los epicúreos. Los epicúreos les gustaba vivir el momento y olvidarse lo que venga después. Eran un tanto liberales en ese aspecto. Luego están los estoicos. Los estoicos, su fundador se llamaba Zenón, y los estoicos les gustaba reunirse también allí en Atenas, pero en los jardines principales de Atenas. Se le podía ver a su maestro junto con sus discípulos. Los estoicos eran más bien bastante estrictos en cuanto a religiosidad, en cuanto a ética moral. Ellos aspiraban a llegar a la estatura de ser dioses. Ellos decían que dentro de nosotros tenemos un Dios y que es cuestión de aprender a desarrollarlo, y que cada uno de los grandes filósofos de la historia llegaron a ser dioses. Es decir, llegar a la altura de ser dioses desde el punto de vista la excelencia a que ellos aspiraban. Ellos descartaban la idea de un Dios salvador por cuanto ellos pueden llegar a ser dioses. En fin, ideas filosóficas que existían en aquellos tiempos. Bueno, esta es la población a la que había que llegar con el mensaje del Evangelio. Como pueden observar, había diferentes tipos de ideologías aquí en Atenas. Y todavía hoy, si usted observa y llega por ahí, seguramente se encontrará igualmente con una población mixta de todo tipo de credos religiosos, donde es un desafío predicar el Evangelio. Pero bueno, sigamos con el tercer punto de nuestro tema, y tiene que ver con el personaje, el hombre que aparece en el escenario. Es Saulo de Tarso. ¿Qué está haciendo Saulo de Tarso allí? Pablo dice que esperaba a sus amigos, quienes eran Silas y Timoteo, para seguir en el viaje misionero. Eso está en el versículo 15. Y mientras Pablo los esperaba, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que él observó todo lo que había allí. Dice que él discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que le concurrían. O sea que probablemente dentro de la población mixta había también entonces allí una sinagoga de los judíos. Bueno, ahí tenemos al personaje Saulo de Tarso, a quien se le conoce como el hijo de los tres mundos, ya que él era judío porque era de padres judíos, formado a los pies de Gamaliel, el gran maestro judío, y por lo tanto él era muy fariseo de fariseos. Por otro lado, él también es considerado hijo del mundo gentil, ya que nació en Tarso de Cilicia y por lo tanto tenía nacionalidad romana. Por otra parte, él mismo se autoconsideraba hijo del mundo cristiano porque experimentó el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Él mismo dice en uno de sus versos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ese es el personaje, el hombre que experimentó una tremenda conversión camino a Damasco. Mientras era un gran perseguidor, pues allí tuvo la visión de Jesús. De tal manera que es un hombre convertido y por lo tanto su predicación viene el resultado de su experiencia de su conversión. Por otra parte, cuando él de alguna manera hacía defensa de su fe, él prácticamente lo que exponía era su experiencia personal. Él generalmente presentaba su identidad, se expresaba que era judío y formado a los pies de Gamaliel, pero él también hacía hincapié de forma muy especial en lo que le distinguía, en que Pablo se había encontrado cara a cara con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que él vio a Cristo como su salvador personal, llegó a convertirse al cristianismo y se convirtió en uno de los grandes predicadores de aquel tiempo, en uno de los grandes misioneros que viajó de ciudad en ciudad. Él llegó a percibir a su Dios como alguien que ama a toda la humanidad, incluyéndolo a él después de haber sido un gran perseguidor para los cristianos. Bueno, ese es el hombre, un hombre determinado a cumplir una misión, de ir por todas partes del mundo conocido en ese tiempo. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles hacer 3 viajes misioneros
intentando alcanzar a los no alcanzados, intentando tener presencia cristiana en la mayor parte de las ciudades. Ese era Pablo, un hombre determinado, un hombre profundamente misionero, porque su pasión era llegar a los gentiles. De hecho, cuando él fue a Jerusalén, él cuenta a los apóstoles su trabajo entre los gentiles y sus éxitos que tuvo allí. Un hombre profundamente abnegado, porque evidentemente sufrió grandes adversidades, sufrió amenazas de muerte, maltratos, golpes, prisiones, apedreamientos, persecución. Pero era un hombre determinado a cumplir su misión. A pesar de los riesgos con que Pablo siguió de ciudad en ciudad, él era un hombre valiente, siguió predicando el evangelio con pasión. Él no descansaba, era incansable. En varias ocasiones los soldados tuvieron que protegerlo contra la turba que quería hacerle daño. Era un hombre realmente valiente. Por otra parte, como fundador de iglesias, era un hombre de iglesia. Era un pastor bien querido, porque en los lugares donde él había sembrado la semilla del evangelio, era bien querido. Él tenía un sentido profundo de amor fraternal por los hermanos a los cuales él había predicado el evangelio y ellos habían abrazado el evangelio. Y cuando él llegaba a las ciudades, pues generalmente se despedía con una oración y generalmente bendecía a sus amigos, que quizás no volvería a ver. Donde quiera que Pablo fuera, encontraba siempre una comunidad cristiana encantadora de recibirle, encantado de recibirle. Así que es interesante. Eso era Pablo, un hombre de iglesia, un hombre también humilde. Él siempre estuvo dispuesto a seguir las instrucciones de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y la grandeza de Pablo estuvo en subordinar sus propios deseos y puntos de vista por el bien de los demás, sobre todo por el bien de la iglesia. Eso era Pablo. Bueno, vamos ahora. Bueno, antes de eso quiero decirles qué estaba haciendo Pablo allí. Estaba esperando a sus amigos. ¿Qué hizo Pablo mientras esperaba? Tenía dos opciones: quedarse callado o predicar. El conocimiento de la palabra, sus convicciones le hicieron hablar. Y a mí me impresiona la manera como este hombre transmite un mensaje allí, que es la siguiente sección. Cuando decimos cómo transmite su mensaje, tiene que ver con la presentación que él hace de Dios allí en el libro de los Hechos, el capítulo 17. De hecho, Pablo era muy elocuente, hablaba con profundidad, hablaba con sabiduría. Él hizo frente a la lógica contra la lógica, a la filosofía con la filosofía y sobre todo a la teología con la teología. Él era muy hábil a la hora de presentar el discurso. Su discurso tiene en primer lugar un vocativo, es decir, cuando se dirige a la población, a los que le escuchaban, especialmente cuando es llevado al Areópago. El vocativo es: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Noten que con esta expresión prácticamente los está halagando y de alguna manera está preparando el terreno para poder introducir su mensaje. Pero recuerden que Pablo, antes de estar en el Areópago, él ya había hecho una visita a la ciudad. Por lo tanto, él hace una mención a ello. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar. Curiosamente había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y curiosamente, tomando esa descripción, él dice: a ese Dios que vosotros no conocéis es el que yo quiero anunciarles hoy. Y me llama la atención porque el mensaje que Pablo presenta allí es un mensaje bien organizado, sus ideas bien pensadas, bien estructuradas. Presenta a su Dios, al Dios no conocido para ellos, lo presenta como un Dios que es el creador. Eso lo dice el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Recuerden que los epicúreos creían en el Dios creador, pero creían que es un Dios que hizo, pero que luego abandonó. Y que Dios probablemente estará en algún punto del universo y que de alguna manera este mundo está fuera de su control.
Pero no, Pablo expresa de que Dios es su creador, pero además es el Señor. Quiere decir que Él todavía está al tanto, que es el dueño, el propietario, el Señor de toda la tierra. Probablemente quizás está utilizando lo que dice el Salmo 24:1 cuando dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De hecho, lo expresa eso en el versículo 24. Algo interesante que muestra también Pablo es que ese Dios que es el creador y que ciertamente está en todo lugar, no en un punto lejano del universo, sino que es un Dios omnipotente y omnipresente, también lo presenta como un Dios Padre, es decir, un Dios cercano. No es tan lejos como decían los epicúreos, no es tan lejos, sino que es un Dios cercano. Es más, es un Dios que lo llama Padre, porque dice que el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la paz de la tierra. Ya que él mismo también dice, pues él es el que da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Recuerden que en aquellos tiempos los epicúreos decían que Dios estaba lejos, que era un Dios lejano, pero Pablo está diciendo aquí que es un Dios cercano, que podemos buscarle y seguramente podemos hallarle, porque ciertamente no está lejos. Y luego termina esta sección de un Dios cercano, un Dios Padre, en el versículo 28, cuando dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Ese es el mensaje que Pablo presenta, un Dios creador, un Dios que es Señor de toda la tierra, el dueño, el propietario, en virtud de ser el creador, pero que es un Dios cercano, porque Él nos llama hijos y nosotros llamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Pablo también presenta a su Dios como un Dios salvador. Recuerden que los estoicos decían que no necesitaban de un Dios salvador porque cada uno de ellos podía llegar a ser dioses si de alguna manera el Dios que están dentro podrían despertarlo y llegar a aspirar a la excelencia ética moral hasta el punto de llegar a convertirse como dioses. Pero Pablo descarta esa idea y Pablo lo que dice es que el ser humano necesita un Dios salvador y que para poder ser salvo el ser humano necesita arrepentirse de todos sus pecados. Eso lo dice en el versículo 30, donde dice, Dios habiendo pasado por los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que presenta a Dios como un Dios salvador, pero además presenta a Dios como un juez. Porque no solamente es asunto presentar el Evangelio como un Dios salvador, sino presentar también a un Dios de justicia. Cuando dice en el versículo 31, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos. El Dios que yo amo es mi Padre Celestial y es mi Salvador, pero también es mi juez si en algún momento me aparto del camino. Bueno, este es el mensaje que Pablo presenta. Ahora es importante ver los resultados. Quiero decirte, querido hermano, que siempre que nosotros predicamos la palabra, siempre hay resultados. Yo quiero referirme a esos resultados. Por lo menos 3 resultados. El primero de ellos, uno se burlaba, dice el versículo 32. Siempre que tú prediques el Evangelio, habrá gente que no crea lo mismo que tú. Y probablemente quizás se burle de tu estilo de vida, de tus creencias, de tu vegetarianismo, incluso de tus mismos valores y principios. Probablemente se burlen actualmente porque decides rechazar un trabajo por descansar el sábado. Probablemente quizás se te rechace por tus normas cristianas, las cuales vives. La gente hoy en día, como en el pasado, se burlan de tus creencias, pero tú tienes que seguir adelante. Son tus convicciones personales y tú tienes derecho a pensar. Tú tienes una individualidad
individualidad y es tu derecho a tener tu libre pensamiento. Y no importa que la gente se burle de tus ideas, tú sigue adelante confiando en el Señor. En segundo lugar, dice el texto bíblico que hubo gente que se lo pensaron mejor y le dijeron a Pablo, ya te oiremos de esto en otra ocasión. Bueno, es la gente esa seria que siempre dice, mira, la información que me estás transmitiendo es mucha, me parece interesante, me parece de mucho impacto, pero representa para mí muchos cambios los cuales no estoy dispuesto a realizar. Me lo voy a pensar mejor y espero escucharte en otra ocasión. Finalmente, lo más lindo de todo es que algunos aceptaron el Evangelio de Jesucristo. El texto bíblico lo dice que algunos creyeron. Menciona algunos nombres, por cierto, entre ellos Dionisio, el Areopagita. Algunos discuten de que era el que cuidaba el templo. Otros dicen que Dionisio el Areopagita era el principal del Areópago. No importa si haya sido el primero o el último, no importa su estatus social o económico, lo importante es que Dionisio abrazó el Evangelio y se entregó y fue de los primeros creyentes en la ciudad de Atenas. Aparece incluso una mujer allí de nombre Dámaris. No se sabe mucho de ella, pero sabemos de que ella fue también integrante del nuevo grupo de cristianos conversos en Atenas. Por otra parte, menciona ahí otros con ellos que implica un plural, es decir, que hubo otras personas que entregaron su corazón al Señor. Querido hermano, querido amigo, quiero decirte que tú tienes tu lugar. Tu lugar es esta isla porque Dios te ha traído aquí o Dios te ha permitido que tú nazcas aquí. Es importante entender de que aquí en nuestra isla o nuestras islas tenemos una población mixta también. Hay de todas las religiones del mundo aquí. Hay de todo tipo de filosofías. Hay personas intelectuales. Hay universidades, hay instituciones. Tenemos un desafío aquí. Tenemos nuestro pueblo, nuestra gente, a la cual es necesario llegar con el mensaje del Evangelio. El Evangelio sigue siendo el mismo. El mensaje de los tres ángeles que exalta al Creador. El mensaje de los tres ángeles que exalta a Jesucristo como el Salvador. Ese es el Evangelio eterno. Un mensaje de un evangelio de buena nueva de salvación a toda la gente que habita en esta isla. Pero también es un mensaje de juicio. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es importante que nosotros transmitamos y presentemos al mundo a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como un juez de toda la tierra. Y bueno, los resultados dejémoslo en las manos de Dios. Dios es el que produce los cambios. Dios es el que produce las conversiones. Bueno, a manera de conclusión, 3 cosas quiero decir. La número 1, Pablo aprovechaba toda oportunidad para compartir a Jesús. Para Pablo, el evangelismo no era un programa ocasional de la iglesia, sino era su pasión. Él siempre buscaba cualquier momento favorable para compartir su fe. Imita a Pablo en esto. Aprovecha cada oportunidad que tengas para presentar a Jesús. En segundo lugar, una vez que Pablo hallaba una audiencia apropiada, adaptaba su mensaje a esas personas, ya sea con los judíos celosos en la sinagoga, ya sea con los transeúntes en el mercado, o con los filósofos paganos en el Areópago. Pablo llegaba a las personas en sus lugares y en sus entornos. Ya sea la gente de a pie en el mercado, ya sea los grandes filósofos que estaban en la plaza, ya sea los intelectuales que estaban en el Areópago, Pablo se adaptaba a la audiencia que él tenía. Y su mensaje llegaba con la misma sencillez y la misma profundidad que a un filósofo. Pero Pablo tenía esa gran capacidad. Ojalá podamos aprender esa capacidad de presentar a Jesús en cualquier circunstancia y en cualquier momento. En tercer lugar, Pablo razonaba con las personas procurando probar la validez y el significado del Evangelio. Esto es importante, queridos hermanos. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, no tenemos que dejar de pensar cuando compartimos nuestra fe. Todo lo contrario, la fe cristiana es razonable. Está abierta al más intenso escrutinio. Es decir,
Pablo hizo frente a la lógica con la lógica, la sabiduría con la sabiduría, la filosofía con la filosofía. Las doctrinas cristianas, las doctrinas del adventismo son razonables. Podemos dialogar de ellas punto por punto y sacar conclusiones interesantes. En segundo lugar, es fundamental que comprendamos nuestras creencias para comunicarlas con efectividad. Si tú tienes a Jesús y lo conoces, tiene muchas más posibilidades de poder transmitirlo. Esto implica que tenemos que analizarlas con detenimiento, con profundidad. Tú tienes que conocer tu enseñanza, tu doctrina para poder transmitirla a otros. Bueno, termino con estas palabras del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios nos bendiga a todos para que seamos, como Pablo, misioneros con una gran pasión. Cumplir la misión evangélica de predicar el evangelio a todo el mundo sin importar raza, cultura, nacionalidad, color de piel. Un evangelio que traspasa fronteras. Dios nos bendiga, queridos hermanos, y nos utilice como instrumentos suyos en el ministerio. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Quisiera tener una palabra de oración para concluir mi mensaje en esta hora. Oremos. Gracias, Padre, porque me has permitido transmitir este mensaje. Hemos analizado que tenemos un lugar que es aquí, nuestra isla, un lugar que tú nos das con una gente con la cual tenemos que predicar. Este es nuestro desafío, que en esta isla se conozca a Jesús. Señor, cada uno de nosotros representamos a Pablo. Instrumentos tuyos en tus manos para predicar exactamente la esencia de este mismo mensaje. Ayúdanos a llegar a todo rincón de esta isla con nuestro mensaje de salvación, utilizando todos los métodos que puedan haber a nuestro alcance y hacer del evangelismo un estilo de vida. Señor, los resultados te los dejamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, cada día a prepararnos más para tener a Jesús en el corazón para poder compartirlo. Que tengamos todos una experiencia de conversión como la que tuvo Pablo, para que entonces podamos compartir a otros a Jesucristo. Gracias, Padre, tu bendición para toda la familia de tu iglesia en esta isla. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Tengan todos un buen sábado. Se han abierto las ventanas de los cielos, los portales divinos que emanan bendición. Son los días de amistad y esperanza, de alegría y alabanza, de concordia y unión. No hay espacio para el rencor, solo hectáreas para el amor, sentimiento de amistad. Hoy tengo para ti. Sonríe, Dios cree en ti, irradia alegría, bondad y esperanza. Sonríe, Dios cree en ti, impacta las vidas de quienes deben sonreír. Es momento de reaccionar, la tristeza ha quedado atrás. Ven y toma mi mano, yo estaré siempre cerca de ti. Ya se afinan las trompetas de oro y las notas triunfales mostrarán su fulgor, dando entrada al Señor de los cielos. Aleluya, cantemos con denuedo y vigor. No hay espacios para el temor, solo hectáreas para el valor de aquellos que marcharán cantando esta
sonríe, Dios cree en ti, impacta las vidas de